peronismo, desde su aparición como uno de los partidos mayoritarios en Argentina, sufrió modificaciones por varias vertientes, pasando por diferentes miradas económicas y políticas, desde el nacionalismo hasta llegar al neoliberalismo y finalmente al nacional progresista. Cada uno de estos tuvo exponentes claros, empezando por el fundador del movimiento Juan Domingo Perón, por el expresidente Carlos Saúl Menem y llegando al iniciador de la llamada década ganada. El 25 de febrero de 1950, en la ciudad de Río Gallegos, ubicada en la actual provincia de Santa Cruz, nació Néstor Carlos Kirchner, en una familia con antepasados suizos, alemanes, españoles y criollos. Los padres de Néstor se conocieron gracias a que la familia de su padre tenía a cargo el telégrafo de la ciudad. Por este medio charlaron hasta que tiempo después el padre de Néstor viajó a Punta Arenas para conocer a María e iniciaron un noviazgo a distancia que duró solamente un año para finalmente casarse en agosto de 1946. De pequeño sufrió tos convulsa y uno de sus ojos quedó estrábico. En esa época, los médicos recomendaban erróneamente tapar dicho ojo para que sanara, por lo que Néstor llevó un parche durante casi 2 años. En sus años de infancia, conoció la ciudad de Buenos Aires cuando acompañaba a su padre, que trabajaba como cartero del correo de Río Gallegos, para llevar las cartas al correo central, quedando anodado cada vez que pisaba ese gran edificio. En 1955 comenzó a cursar la primaria en el colegio número 1 Fernando de Magallanes, ya que en Río de Gallegos no existía el jardín de infantes. Algunos de sus amigos de la escuela eran mayores que él y lo protegían cuando otros alumnos lo molestaban, con apodos como Cara de Mango o Lupín, como el personaje de ojos saltones que aparecía en las historietas de la revista Capicúa. En el año 57, luego de la creación de la provincia de Santa Cruz y las sucesivas huelgas docentes, Néstor Carlos y la mayoría de sus compañeros se mudaron al Colegio Provincial República de Guatemala. En 1963 comenzó la escuela secundaria en el Colegio Nacional República de Guatemala, ubicado en el mismo edificio donde realizó la primaria con un horario seminocturno. Durante ese primer año no fue un alumno aplicado. Por ello, en el segundo año, sus padres decidieron enviarlo como pupilo a la Escuela Agrotécnica Salesiana, a 11 kilómetros de Río Gallegos. Los alumnos en ese colegio se levantaban a las 5 de la mañana, desayunaban e ingresaban a las clases hasta el mediodía. Luego del almuerzo hacían tareas de granja, para atender el tambo, hasta sembrar las huertas. Regresaban a estudiar y luego de cenar a dormir. Completó ese año y regresó al Colegio Nacional de Río Gallegos. Al comenzar la secundaria tenía decidido dedicarse a la docencia, carrera que no pudo iniciar debido a su dificultad en la pronunciación de las consonantes fricativas. En los requisitos del Ministerio de Educación estaba eso y la pronunciación adecuada. Era un apasionado de la historia argentina y sobresalía en las matemáticas. Durante el último año de secundaria fue elegido presidente del Centro de Estudiantes, momento donde comenzó a mostrar su perfil político. Ganó con la mayor diferencia registrada hasta ese entonces. Desde aquel cargo apoyó cada una de las huelgas contra el gobierno del dictador de Onganía y organizó una sentada para impedir la expulsión de una profesora. Kirchner jugó al básquet entre 1965 y 1968. Gracias a su desempeño, consiguió lugar en el equipo nacional de Río Gallegos, dejando como anécdota una vez que jugando al básquet en un partido se peleó con un rival y el árbitro lo expulsó solo a él, generando la furia del santacruceño, que después se encontró en un bar con el referí, despertando nuevamente su carácter muy fuerte. En 1968 terminó de cursar el bachillerato en un curso de 6 alumnos, 3 hombres y 3 mujeres. No realizó el viaje de fin de curso debido a que tenía que preparar los exámenes de ingreso de la carrera de abogacía para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, llegando a esa ciudad en abril de 1969.
En el contexto, vivían de una de las ciudades referentes del peronismo revolucionario, comenzando a militar en la Federación Universitaria de la Revolución Nacional, una rama del peronismo de izquierda. En esos años, con su militancia, conoció gente ligada a Montoneros. Sin embargo, nunca formó parte de dicha organización. Entre tantos debates políticos de la militancia, conoció a una chica platense, llamada Cristina Fernández. Él la había visto en los pasillos de la universidad varias veces, pero se hablaron por primera vez el 21 de septiembre del 74, en una reunión en la casa de Ofelia Pipa Cédola, amiga de Cristina. Pipa era la novia de Omar Busqueta, quien vivía con Néstor. Comenzaron a estudiar juntos y mantuvieron un noviazgo que duró 6 meses, para casarse el 8 de mayo de 1975. Durante esas semanas decidieron irse a vivir a Río Gallegos cuando se recibieron. Con el golpe del 24 de marzo de 1976, llamado Proceso de Reorganización Nacional, la pareja de los Kirchner se alojaba en la casa de unos amigos mientras Néstor daba las últimas materias, llegando a recibirse en julio de ese año. La primera casa que habitaron en Río Gallegos quedaba en la calle 25 de Mayo, esquina Maipú. Fue prestada por la familia de Néstor y allí fundaron el estudio jurídico Kirchner, que funcionaba en el frente de la casa mientras ellos vivían en la parte trasera. A fines de 1981 volvieron a militar en la política, comenzando a militar en el Ateneo Juan Domingo Perón, una de las varias corrientes peronistas de Río Gallegos. Lo acompañaban Juan Salvini, con quien Néstor había fundado el Centro de Estudiantes Santacruceños en La Plata, Daniel Barciat, Alicia Kirchner, el Negro Chávez, Carlos Zanini y Chacho Vázquez. Se autodenominaron Grupo Calafate. La capital santacruceña tenía en esa época 700.000 habitantes, 30 unidades básicas y 3 listas de dentro del peronismo, todas con una militancia muy activa. En 1983, la democracia comenzaba a ser una realidad al paso de los meses. Por eso, el 3 de julio de ese año, Kirchner participó de la interna del Partido Justicialista de Santa Cruz, apoyando la lista de Manuel López Lestón, familiar suyo y cercano a Emilio García Pacheco, quien fue su profesor de geografía y era una de las personas de mayor confianza. Kirchner salió a su entonces amigo Rafael Flores, quien conducía el movimiento renovador peronista y peleó la intendencia de Río Gallegos en las elecciones de 1983. Finalmente, Néstor quedó segundo detrás de Marcelo Zepernik, hijo de Jorge Zepernik. Luego de las elecciones, el gobernador electo Arturo Puricelli buscó la unidad del justicialismo y nombró en cargos públicos a varios dirigentes públicos que no habían ganado. Néstor fue nombrado en la Caja de Previsión Social, obteniendo la colaboración de su esposa, Julio De Vido y Carlos Zanini. Ellos reestructuraron por completo y crearon 20 delegaciones en el interior provincial. Se mantuvo en ese cargo durante 6 meses hasta que renunció debido a las diferencias con el gobernador por el pago de los aportes patronales que Kirchner le reclamaba. En 1986 comenzó su campaña para lograr la intendencia de Río Gallegos. La financió vendiendo 2 casas. Su equipo de trabajo estaba conformado por su esposa, su hermana, Julio De Vido, Carlos Zanini, Rudy Ochoa, Daniel Barciat, entre otros. Cuando llegó el momento de las elecciones, exactamente el día 7 de septiembre del 87, ganó por 111 votos. La lista encabezada por Ricardo Deval, quien fue elegido como gobernador. Cuando asumió su gestión, apuntó a lo inmediato: rotondas, luces de la calle y asfalto. Cristina Fernández, quien había sido su asesora como ministra de la Educación Provincial, fue asignada al frente de la Secretaría Legal y Técnica del municipio. Asimismo, su hermana Alicia fue secretaria de Área Social, donde se crearon centros de integración con atención primaria de salud. Ya en esta temprana etapa, Kirchner tenía entre sus premisas económico-financieras el cumplimiento de los compromisos y el desendeudamiento. Por ejemplo, un asesor suyo, que además era diputado nacional, le había aconsejado no pagar el préstamo de la Caja de Ahorro Provincial que había sido otorgado a Río Gallegos.
y a otras ciudades para obras de pavimentación. Su intendencia tuvo alta aprobación entre los vecinos por tomar estas medidas. Además, ya contaba con una fuerza política hegemónica. Tenía además el apoyo de base de dirigentes que vieron con buenos ojos su mandato, durante el cual el intendente le había hecho lugar en diferentes áreas. Su gestión al frente de la capital santacruceña se basó principalmente en la eficacia administrativa, contrapuesta con la mala gestión del gobierno provincial en ese periodo. En 1991 fue elegido gobernador, venciendo a su compañero de partido y gobernador Arturo Puricelli. Cuando asumió la provincia, tenía un déficit fiscal de alrededor de 1.200 millones de dólares, pero durante 10 años en los que gobernó logró mantener un equilibrio e incluso 2 años de superávit fiscal. Desde su época como gobernador, Néstor tenía interés por la economía como sujeto de estudio. Seguía una metodología autodidacta bajo la asistencia de un profesor privado. Durante su gestión, la provincia creció un 72% en los últimos 20 años, debido a la inmigración llegada de otras provincias. La tasa de desempleo llegó a un pico del 3%. El margen entre ricos y pobres se convirtió en el más bajo del país. El 60% de los ingresos pertenecía al 40% para los más ricos. Solo el 8,7% se encontraba en situación de pobreza y la asistencia a las escuelas orillaba el 100%. Entre las primeras obras públicas de su gobierno se destacaba el reinicio de las obras que conectaban a Santa Cruz con el sistema interconectado eléctrico nacional que estaba detenido desde la gobernación de Arturo Puricelli. También comenzó la construcción del Hospital de Santa Cruz, que sería finalizado para 1994. Su gestión produjo que los intendentes del interior provincial, anteriormente que eran opositores, cambiaban favorablemente su opinión respecto del gobernador, llegando a finalizar su primer mandato con una evidente mejora en la infraestructura. En 1995 fue reelecto como gobernador con el 66,5% de los votos. En 1996, un año después, estableció por ley al 24 de marzo como el día que se conmemoraría el Día de la Memoria en relación al último golpe de Estado. Esto implicaría que Kirchner siempre estuvo en cuenta con los derechos humanos. El gobernador calificaba a Menem de entreguista en relación con el uso del campo del hielo patagónico sur, en el cual el presidente estaba dispuesto a ceder cientos de kilómetros de glaciares de agua dulce. Los principales medios de comunicación trataban el tema como el precio de la paz con Chile. Tanto el gobernador como su esposa recorrerían varias universidades nacionales expresando sus razones por oponerse. Las manifestaciones en Santa Cruz, expresando el rechazo a la aprobación, hacían que el presidente Menem cancele una visita programada a la provincia, también generando que la senadora Cristina Fernández, esposa del gobernador, fuera desafectada ese año de todas las comisiones en las que participaba en el Senado. En 1998 fue uno de los organizadores junto a Duhalde, Cristina Kirchner y Alberto Fernández del Grupo Calafate, un think tank peronista que tuvo como fin generar una alternativa crítica al menemismo. En 1999 asumió su tercer mandato, no realizó grandes cambios en su gabinete y dijo que serían sus últimos 4 años. Su vicegobernador, Acevedo, abogado e intendente de Pico Truncado de 1983, se haría cargo de la gobernación durante varias semanas, debido a que el gobernador viajaba a Buenos Aires para preparar su candidatura presidencial, apurándose para que sea como dentro de mucho, llegando al 2007. La figura de Kirchner, de hecho, era poco conocida a nivel nacional. Sin embargo, su popularidad comenzó a crecer impulsando un programa de perfil con el que buscaba diferenciarse de las políticas aplicadas con los gobiernos de Menem y de la Rúa, poniendo un acento en priorizar la producción, la justicia, la educación, el trabajo, la equidad y la salud,
sintetizando de algún modo en sus eslóganes que eran un país en serio y primero Argentina. No fue para nada desdeñable el aporte que significó su compromiso de mantener al ministro de Economía actual, que era Roberto Lavagna, con una imagen muy positiva en la sociedad con su gestión anticrisis. También como la participación de Cristina Fernández, quien como legisladora nacional tuvo en los 90 un discurso muy crítico al gobierno menemista. Tal y como lo señalan las encuestas, tras realizarse la elección el 7 de abril, Menem obtuvo una estrechísima victoria de mayoría simple con el 24% de los votos. Contrario al lugar que tenía en la campaña, Kirchner se posicionó en segundo lugar con el 22%. Con una participación superior al 78% y un voto blanco y anulado que había sido inferior al 3%, estas elecciones pusieron fin a la crisis de representatividad que se había dado en las legislativas 2 años antes. Automáticamente con estos resultados se comenzó a organizar una segunda vuelta entre Menem y Kirchner que se iba a realizar el 18 de mayo. La retirada de Menem fue vista como cobarde y duramente criticada, tanto como por Kirchner como de los demás candidatos, en especial por el hecho de que Kirchner quedaba gravemente condicionado, y la Argentina, recién salida de una severa crisis de representatividad, sería gobernada por un presidente que solo había recibido el 22% de los votos. El 25 de mayo del 2003, Néstor Carlos Kirchner asumió la presidencia de la nación con un porcentaje de desocupación más alto que el de los votos que había recibido, dando inicio a una época que marcaría la historia argentina. La política económica del gobierno de Kirchner continuó los lineamientos establecidos por Lavagna bajo la presidencia de Duhalde, manteniendo la devaluación de la moneda mediante una fuerte participación del Banco Central en la compra de divisas, impulsando las exportaciones con un crecimiento económico de tasas de PBI cercanas al 10%. Desde el principio del gobierno, el papel del Estado en la economía se amplió en relación con la que tenía durante el gobierno de Menem. Esto se vio con la estatización de las aerolíneas argentinas, Correo Argentino, Astillero de Río Santiago, la creación de NARSA y de Aguas y Saneamientos Argentinos. Desde el 2003 al 2007, el país registró una fase de crecimiento económico con tasas que oscilaban en torno del 9%, 9% en el 2004, 9% en el 2005, 8,5% en el 2006, 8,7% en el 2007 y 6,8% en el 2008. Las reservas internacionales pasaban de 14 millones en el 2003 a más de 47 millones en el año 2007. En el año 2003 el salario mínimo era de 360 pesos y se elevó a 1.240 pesos en el año 2007 al fin de su mandato. Durante su mandato, la industria creció en promedio anual de un 10,3% en términos del índice de volumen físico. Paralelamente, se propuso una quita del 75% de la deuda que implicaría una disminución de 61.350.000 millones sobre el capital, que se reduciría a 20 millones de dólares. En junio de 2004 se llegó a un acuerdo con los organismos internacionales y de los gobiernos tenedores de bonos en el exterior. Se reconocieron también sus intereses atrasados. Finalmente, el 3 de enero del 2006, la Argentina abonó totalmente la deuda con el Fondo Monetario Internacional, concretando un pago anticipado de 9.530 millones de dólares, un pasivo contraído entre enero y septiembre del 2001, con vencimientos programados hasta el 2009. En relación con el programa económico, el presidente se encontraba con la necesidad de dinamizar el consumo interno para no interrumpir la recuperación de la producción, iniciando por la parte final del gobierno dualdista. Esto requería el incremento de la capacidad de compra de los asalariados sin arriesgar el incremento de la competitividad logrado con la devaluación, creando una baja en el costo laboral. Para ello, el gobierno desarrolló políticas activas, entre las que se incluyeron la mejora de sueldos, la elevación del salario mínimo vital y móvil, y así el impulso de las negociaciones colectivas, que reunieron a los sindicatos y las cámaras empresarias en el Consejo del Salario.
En el año 2004 se proclamó la Ley 25.994, la cual permitía acceder a una prestación jubilatoria a aquellas personas que tenían los aportes pero le faltaban 5 años de la edad prevista legalmente, dando un notable salto a la cobertura provisional a partir del 2006. En el año 2007 mostró el pico más alto en las altas por moratoria, llegando a 1.050.000.000. Para el 2009, el total de jubilados beneficiados por el nuevo régimen había llegado a más de 2 millones, y la política oficial había favorecido mucho la jubilación de las personas. Cuando inició su mandato, fueron aprobadas las leyes de garantía de salario docente y de una ley que establecía el mínimo de 180 días de clase. A ella, en el año 2006, la siguió la Ley de Educación Nacional, que fijaba 13 años de escolaridad obligatoria, contando los 5 años hasta el secundario, restableciendo la tradicional división entre la escuela primaria y la secundaria. Fue complementada con la Ley de Financiamiento Educativo, que otorgaba un incremento paulatino del presupuesto para la educación, la ciencia y la tecnología hasta llegar a un 6% en el año 2010. En cuanto a lo judicial, en el 2003, año en el que asumió la presidencia, los magistrados Julio Nazareno, Adolfo Vázquez y Guillermo López renunciaron ante la posibilidad de resultar destituidos por un juicio político, mientras que Eduardo Molineux O'Connor fue removido a su cargo a fines del año. La renovación de la Corte Suprema, para terminar con la Corte de mayoría automática, fue durante los primeros años de su gobierno, con la designación del doctor Eduardo Eugenio Zaffaroni y de las doctoras Elena Hinton de Nolasco y Carmen María Airbach en 2004. Fue vista y es usualmente reconocida por la oposición como un paso positivo que brindaba más independencia al Poder Judicial, equilibrando la Corte Suprema de manera ideológica y otorgando una mayor paridad de género. Su gobierno incorporó claramente y reconoció a los integrantes del organismo de derechos humanos, además de impulsar el enjuiciamiento de los responsables por los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante los 70, realizando juicios a los miembros de la AAA y del proceso de reorganización nacional, consiguiendo que sus partidarios apoyaran en el Congreso Nacional las anulaciones de la Ley de Obediencia Debida y Punto Final, las cuales mantenían frenados esos juicios desde el gobierno de Raúl Alfonsín. El 24 de marzo del 2004, en el marco del aniversario del golpe de Estado del 76, que tocaba ir como presidente, ordenó descolgar los cuadros de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reinaldo Viñone, que aún se exhibían en las paredes del colegio militar. A nivel internacional, el presidente formó parte de un grupo de mandatarios de varios países, junto con Lula da Silva, Tabaré Vázquez, Evo Morales, Michelle Bachelet, Rafael Correa y Hugo Chávez. Por primera vez en la historia de Latinoamérica habían planteado la posibilidad de establecer una coalición de países de la región que desarrollara políticas independientes de las potencias mundiales hegemónicas. Esto encabezó cuando en el año 2005, en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, la región rechazó las pretensiones norteamericanas de imponer el proyecto del Área de Libre Mercado de las Américas. En ese momento, el presidente Kirchner se dirigió a George W. Bush, que estaba sentado en el rincón de un salón en aquella cumbre, y le dijo: "No nos venga a patotear". Finalmente, al llegar casi el fin de su mandato, se esperaba una búsqueda de la reelección, ya que tenía una imagen positiva del 70%. Sin embargo, el 2 de junio del 2007, el jefe de gabinete Alberto Fernández confirmó que el presidente no buscaría la reelección en las elecciones de octubre, agregando que quien lo haría sería su esposa, la senadora Cristina Fernández de Kirchner, como representante del Frente para la Victoria, para luego dejar la presidencia. Luego de ocupar el lugar durante 2 años, como él decía, de primer damo, se presentó en las elecciones legislativas del 28 de junio del 2009, quedando como primer candidato de diputado nacional para la provincia de Buenos Aires en la lista del Frente Justicialista para la Victoria. En todo el país, la alianza Frente del Partido Justicialista fue liderada por Kirchner y quedó en segundo lugar, obteniendo el 31,2% de los votos.
Durante el 2010 su salud se debilitaba seriamente y por eso el 7 de febrero del 2010 fue operado de la cardiotía derecha con éxito, lo que lo obligaba a retirarse temporariamente de sus funciones. Sin embargo, el 11 de septiembre tuvo que ser sometido a una angioplastía y se le colocó un stent, siendo dado de alta al día siguiente. Pero a pesar de que se le había recomendado cambiar su estilo de vida debido al estrés, tan solo 2 días después se presentó el 14 de septiembre del 2010 en un multitudinario acto convocado por la juventud kirchnerista con la presidenta Cristina en el Luna Park. El 27 de octubre del 2010, durante la realización del Censo Nacional, declarado Día No Laborable, el presidente Néstor Carlos Kirchner falleció a los 60 años por culpa de un paro cardiorrespiratorio. Su funeral se realizó en el Salón de los Patriotas Latinoamericanos, que había sido habilitado como capilla ardiente. A su funeral concurrieron miles de personas para despedir al ex líder del Partido Justicialista y expresar sus condolencias a la presidenta y viuda Cristina Fernández de Kirchner. Dicha multitud colapsó a la Plaza de Mayo y parte del centro de la capital federal. Finalmente, el 21 de mayo del 2015, se cumplió uno de sus sueños al abrirse el viejo Correo Central para hacer un centro cultural que llevaría su nombre. No solo habría hecho feliz al joven presidente, sino que habría hecho feliz a ese niño que había recorrido sus pasillos y aún estaba dentro del interior del gran presidente. Quisiera que me recuerden. Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Se viene es mucho más dichoso, porque la vida te ayuda a comprender. Estoy feliz que este tiempo se termine, así mañana será volver a empezar. Lo que se viene es mucho más dichoso, pues el camino nos enseña